Hola, en este video te voy a explicar la interfaz de ProModel. La primera vez que abres el programa va a estar todo en blanco. Para este video voy a usar una simulación que ya he creado previamente para que puedas ver cómo se ve ya un entorno ya trabajado. Lo primero es entender qué hacen los menús. Arriba tenemos atajos que también se pueden acceder a través de los menús. El clásico menú de archivo tenemos para crear un nuevo archivo, abrirlo o guardarlo. Una función útil en el menú de archivo es la función de ver texto. Aquí es para visualizar en forma de texto que después se puede guardar como un archivo de texto en bloc de notas y aquí te va a decir qué fue lo que se hizo para configurar el modelo. Es más fácil a partir de un modelo ya hecho poder replicar porque aquí puedes ver las unidades de tiempo, las unidades de distancia, qué locaciones se hicieron, cómo se llaman, cuál es la capacidad de cada uno, cuántas unidades de cada uno hay. Tenemos las entidades, cuáles hicieron de alta. El procesamiento tiene que ver con la secuencia lógica de actividades para cada pieza, de dónde salen, a dónde van. Tenemos los arribos para cada entidad, la frecuencia de llegadas, a dónde llegan y cuántas llegan por cada una. En variables tenemos variables que se pueden dar de alta para después trabajarse con código y al final desplegar un resultado. En este ejemplo yo tengo configuradas dos variables para contar cuántas piezas tipo A y cuántas piezas tipo B salen de la simulación. Esto se puede guardar y se puede imprimir. Si le das un archivo nuevo, nos pregunta por el título, que no tiene nada que ver con el nombre del archivo, dónde se encuentra la librería gráfica. Usualmente viene una por defecto, pero tú puedes dar de alta una con tus propios gráficos. Eventualmente vas a ver un video en la sección de material complementario de cómo hacer esto, cómo configuramos las unidades de tiempo, ya sean segundos, minutos, horas o días. Y esto es muy importante y se tiene que hacer en función del modelo que estemos haciendo. Si todas las actividades son rápidas, que sean en segundos o en minutos, pues nos convendría entonces manejar como unidad de tiempo base minutos. Pero si tenemos un sistema en donde cada actividad puede tardar horas o días, habría que seleccionar la unidad de tiempo correspondiente. La distancia no es muy relevante porque aunque ProModel tiene la capacidad de hacer simulaciones tomando en cuenta distancias reales, normalmente o al menos para esta materia no lo vamos a hacer, ya que si tú manejas distancias reales, también tenías que definir en locaciones cuál es el tamaño de cada locación y definir las distancias entre uno y otro. Porque ProModel tiene la capacidad de, si tú tienes una persona que va del punto A al punto B y entre estos dos puntos hay 100 metros, ProModel va a calcular en automático en base a la velocidad promedio de caminata cuánto tiempo tardaría desde un punto hasta otro. Y esto nos daría simulaciones que se asemejan bastante al mundo real. Los botones de lógica de inicialización y lógica de finalización son para escribir código que se va a ejecutar antes de comenzar la simulación y el de finalización para código que se ejecuta después de terminar la simulación. Si yo abro un archivo, me voy a escritorio, donde tengo el ejemplo de ahorita. Me pregunta si yo quiero usar una librería gráfica porque el archivo tiene una librería que no reconoce. Yo le puedo poner que no quiero ocupar la librería por defecto y voy a buscar la que yo cargué previamente, la que ya tengo guardada. Si no tienes una librería gráfica personalizada, tú le puedes poner que si quieres ocupar tu librería gráfica por defecto, le pones que sí y te carga las figuras que tienes siempre por default. Esta ventana que está aquí se llama Layout, que es donde vamos a poner visualmente dónde se encuentran nuestras localizaciones. El siguiente menú sería el de construir. Es el menú principal. Aquí está todo lo que podemos crear en ProModel. Y vamos por cada uno de los elementos del sistema. Tenemos locaciones. Si ves aquí el icono,
es un rectángulo blanco. Lo puedes buscar también en el menú de acceso rápido. Aquí está locaciones, entidades, redes, recursos, etc. Además de que también tenemos los atajos de teclado. En la ventana de locaciones vas a ver que aparecen las locaciones dadas de alta. Tenemos la capacidad, que se refiere a por cada locación cuántas entidades como máximo puede obtener. En el caso de esta primera locación, que es un almacén de materias primas, le estoy diciendo que tiene una capacidad de almacenaje de 25 unidades, no más, y existe una unidad, es decir, solamente hay un almacén y ese almacén puede almacenar hasta un máximo de 25 unidades. Hay dos procesos, proceso 1 y proceso 2, que tienen capacidad de atender una pieza a la vez, y tengo una unidad. Si yo le pongo dos unidades, me va a duplicar, y lo que va a pasar es que estas dos unidades no son independientes. Cuando sale una pieza del almacén, se va a ir al proceso 1, punto 1 o al punto 2, dependiendo de cuál esté disponible, cuál es el primero disponible. Si ese cambio no lo quiero, le pongo otra vez 1 para regresarlo a como estaba. En el caso de este icono, que es el de salida, también sirve para presentar almacenajes o filas. Solamente que si es una fila, es muy importante que le des doble clic a este gráfico y le digas la opción de cola para que funcione como una fila. Por defecto siempre te va a poner banda transportadora, y esto sería un error porque si la entidad es más grande que las dimensiones configuradas de esta banda transportadora, la entidad no va a poder entrar, y al final la simulación nos va a decir que existen atascos. Entonces esta configuración es muy importante. Puedes ocupar tanto filas como una locación como este pallet para funcionar como filas o almacenes. Solamente que aquí es muy importante decirle si la capacidad es infinita o finita. Otra forma de decirle que es infinito es ponerle la palabra INF, y Promode lo va a reconocer. No tiene límite de almacenaje. Cada que agregues una nueva locación, tienes que asegurarte que la pestaña de nuevo esté activada. Y eso va a hacer que te va a agregar una nueva locación a Layout y te agrega arriba un nuevo registro. Si por alguna razón te equivocas y no quieres agregar más, te vas a asegurar de que seleccionas este registro arriba y después te vas a ir a editar, eliminar, y se borra el registro. En la versión que yo tengo, que es una versión educativa, tengo hasta un máximo de 10 localizaciones. Entonces es muy importante cuidar que no tengamos registros de más. En el siguiente menú, construir entidades, vamos a definir qué es lo que entra en el sistema y qué es lo que se mueve. Aquí tengo dos tipos de piezas, pieza A y pieza B. Solamente tenemos que definir el gráfico que le corresponde, lo podemos editar básicamente con colores. Y lo que también podemos hacer es que con comandos de código, al quitar la pestaña de nuevo, tú le puedes poner aquí otro gráfico como si fuera una segunda fase. Esto haría que la pieza se simulara como si cambiara de estado, como que si del proceso A al proceso B cambiara de forma, o cambiara, por ejemplo, de una pieza empacada a no empacada, o viceversa. Pero esto no ocurre manualmente, tendremos que definirlo manualmente mediante código. En este menú es lo único que tenemos que hacer, definir qué entidades hay y cómo se llaman. El siguiente menú, que es redes de ruta, es para configurar caminos. En esa simulación no lo tengo dado de alta, pero en un video más adelante te enseño cómo crear estas redes. El siguiente menú, recursos, es para definir, por ejemplo, operadores o máquinas.
yo podría definir un operador que se encargue de mover las piezas desde el almacén al proceso 1, dejar en la máquina y después pasarte a otra actividad. Podemos definir un operador o más operadores. Aquí lo ideal es de que si tienes operadores del mismo tipo, le digas aquí del operador tipo A cuántas unidades hay. Y eso se van a repartir la actividad de forma indeterminada. El primer operador que esté disponible es el que va a agarrar la pieza y moverla. Y de ahí se pasan a la siguiente actividad. De igual manera, en un video más adelante te enseño cómo crear recursos para que se combinen con las redes y así tú le puedes decir, este recurso se mueve por esta red entre estas máquinas y entre punto A y punto B tarda tanto tiempo para que la simulación todavía sea lo más realista posible. El siguiente menú, que también es muy importante y siempre debe de existir, es el de arribos. Aquí vamos a definir qué piezas llegan, a dónde van a llegar, que es el punto en donde se van a crear en la simulación. Cantidad por arribo se refiere a cuántas piezas llegan por vez. Por ejemplo, la pieza A llega en cantidades de 5, como si vinieran en paquetes de 5 cada vez. Llegan 5 y luego otras 5 y luego otras 5. Por defecto siempre va a decir 1. Primera vez en 0 significa que la primer pieza va a llegar en el minuto 0 de la simulación. Es decir, cuando tú le pones play a la simulación, llegan pieza A y pieza B al mismo tiempo. Eso se puede cambiar. En ocurrencias dice INF. Significa que las ocurrencias son infinitas. Van a estar llegando piezas o van a estar llegando entidades hasta que tú detengas la simulación o exista un evento que la detenga. Si tú le pones un número, van a llegar nada más 100 entidades, o más bien van a haber 100 llegadas de 5. En total entrarán 500 piezas. Este número en ocurrencias es útil cuando tú quieres decir cuánto tiempo me tardaría en hacer 1000 piezas de cierto tipo. Porque cuando llegue a las 100 ocurrencias, la simulación se detiene en automático. Si esto no es así, le pones INF y las piezas van a llegar de forma indefinida hasta que tú le pongas stop o defines posteriormente cuánto quieres que dure la simulación para que se pueda detener. La columna de frecuencia es para indicar la distribución de probabilidad asociada a la llegada de cada pieza. Más adelante te voy a enseñar cómo definimos que las piezas llegan de acuerdo a esta distribución. Tenemos que definir el tipo de distribución y su parámetro. En este caso tengo una distribución exponencial con una media de 10 minutos. Para la pieza B sería otra distribución exponencial con una media de 5 minutos. Y eso se tiene que tipear manualmente. En otro, en otro momento también te voy a enseñar cuál es el código asociado a cada distribución de probabilidad. Si fuera una normal, le pondríamos una n, solamente que la distribución normal requiere dos parámetros, media y desviación estándar. Y también muy importante es que tenemos que agregar cuál es la unidad de tiempo de medida. Si en construir información general, que es la información de inicio, tú le pusiste aquí minutos y las llegadas también son minutos, puedes omitir el tiempo aquí y no pasa nada. Pero si fuera diferente, le podemos poner HR para hora o sec de seconds para segundos. A mí me gusta definir siempre, aunque sea minutos, la unidad de tiempo base para no tener ningún error. De aquí otro menú importante sería para definir variables. Esas son variables que se calculan de forma interna y por defecto cuando tú las agregas te va a decir aquí icono no, es decir, en el layout no se van a ver. Pero si tú estás sobre este registro y después le das clic
en el layout va a aparecer este cuadro de texto. Esto es para que la variable aparezca durante la simulación y se esté actualizando en tiempo real. Podemos definir qué tipo de variable es. Integer, con clic derecho para poder cambiar, me dice que puedo cambiar entre integer, que es una variable de tipo entero, o real. Las reales serían variables que tienen números decimales, esto en función de lo que necesitamos. Como estas van a calcular el total de piezas que son entidades discretas, les digo que quiero un integer. Valor inicial significa que va a comenzar a contar a partir de 0. Podemos crear más variables para hacer cálculos, por ejemplo, y toma nota porque va a ser importante para hacerlo al final, en el ejercicio del módulo. Yo puedo, por ejemplo, calcular la utilidad de la pieza A, suponiendo que cada pieza A que sale del sistema me da 20 pesos y la utilidad de la pieza B me genera 30. Igual, el contador inicia en 0, pero después con código yo le podría poner después cuánto quiero que aumente. La sección de notas solamente es para poner comentarios, para decir qué es lo que va aquí. Por ejemplo, yo quiero decirle que por cada pieza B, la utilidad es de 25.5, la utilidad de la A es de 17, solamente para tener un recordatorio. En el caso de macro, subrutinas son elementos más avanzados que eventualmente vamos a ver. Igual puedes consultar en la bibliografía de referencia. Más elementos, también tenemos otras opciones para hacer las simulaciones todavía más sofisticadas, como por ejemplo ciclos de arribo, para definir, por ejemplo, si las entidades llegan durante cierto horario o cuando no ocurren siempre todas con la misma frecuencia. Esto es útil cuando tienes, por ejemplo, horas pico en la mañana o en la tarde y podemos definir por horarios. Las distribuciones de usuario, aquí es para definir distribuciones empíricas, es decir, qué pasa cuando una variable no se ajusta a una distribución conocida. Teníamos que crear una distribución empírica para decirle que los usuarios llegan con esa frecuencia de llegadas o que el tiempo en particular de un servicio de una locación ocurre de acuerdo a esta distribución empírica que daríamos de alta. Gráficos de fondo es para agregar, por ejemplo, el fondo que tengo en este layout. Y costos, que es una función ya más avanzada, podemos definir los costos que generan cada tipo de elemento del sistema. Por ejemplo, locaciones, podemos definir cuánto me cuesta operar la máquina por hora, por segundo, minuto o día. Y esto también se va a calcular cuando la simulación recoja los datos. De aquí otro menú importante es el menú de simulación. Si te vas al menú de opciones, aquí tenemos las opciones de simulación. Aquí lo importante es, antes de meterte a opciones más avanzadas, es tiempo de simulación. Y aquí le pones, si no le pones una unidad de medida, por defecto te toma horas. Yo aquí le puse que quiero que la simulación sea por 100 horas. Tengo un checkbox para marcar periodo de estabilización o también se le llama periodo de calentamiento. Lo que significa es que la simulación va a correr en este caso 20 horas y esas 20 horas no va a recoger ningún dato. Después de la hora 20 van a correr 100 horas y esos son los datos que va a recabar datos para las estadísticas de análisis. Este punto va a ser muy importante cuando llegues al tema de cómo calcular la longitud de la simulación. Esto va más después. Número de réplicas se refiere a que se van a repetir 15 veces una simulación de 100 horas. Y de aquí, lo más importante también es este menú de animación. Si la simulación es muy larga o tienes muchas réplicas o es muy compleja, eso haría que tarde demasiado tiempo en correr la simulación. Si tú activas
el checkbox de animación, lo que vas a ver es que la simulación va a estar estática, pero en realidad va a estar corriendo. Se van a ejecutar las 15 réplicas de las 100 horas, pero en un tiempo muy cortito. Esto es útil cuando quieres ahorrar tiempo y solamente quieres llegar a ver resultados. En un principio la dejas desmarcada para que puedas ver cómo se mueven las entidades y puedas corroborar que el modelo se comporta correctamente. Aquí le voy a poner aceptar para cerrarlo o le puedes poner correr para de una vez ver cómo se ve la simulación. Aquí puedes igual cómo inicio la simulación con el botón de F10 o este botón de play. Y aquí la simulación ya empieza a correr. Aquí puedes ver que empieza a correr muy rápido. Con este scroll de aquí arriba podemos hacer que el tiempo pase más lento para que puedas poner atención a los detalles. Puedes ver cómo las piezas están en el almacén. Llegan las dos tipos de piezas. Puedo ver aquí la capacidad del almacén, que tiene una capacidad máxima de 25. Si el almacén está lleno y llega una nueva entidad, no va a poder entrar al sistema. Es como si la fila estuviera llena y los clientes que llegan se van a otro lado. Aquí las piezas se mueven de la máquina 1 a la máquina 2 y luego a la fila de salida. Y cada que sale una pieza, se actualizan aquí las variables. Puedes ver que salieron dos rojas, que son las piezas tipo B. Esto de aquí es un gráfico dinámico. Para poderlo crear, te recomiendo ver el material complementario y la bibliografía básica del curso. Aquí podemos ver que se grafica respecto al tiempo, el tiempo promedio en el sistema para piezas A y piezas B. Podemos ver que conforme pasa el tiempo que tardan en todo el sistema desde que entran hasta que se van, va aumentando progresivamente. En la semana 3 vas a ver cómo interpretar este gráfico y decidir si el sistema funciona adecuadamente o no. Por arriba tenemos el número de réplica que está actualmente. Tengo la réplica 1 de 15 y han transcurrido 5 horas. Si haces que el tiempo vaya más rápido, el gráfico se comienza a actualizar, las piezas se mueven mucho más rápido. Y arriba puedes ponerle pausar o stop. Si le pones stop, te va a pedir si quieres ver resultados. En el caso del menú de información, este menú solamente aparece cuando tienes la simulación corriendo. De aquí lo útil de forma básica es ver luz de estado, que me indica mediante este icono que puedes agregar desde locaciones qué significan estos colores. Si la locación es de capacidad única, que solamente atiende una pieza a la vez, tiene estos colores. Aquí es importante ver qué colores aparecen. Si tú ves un color rojo o bloqueado, significa rojo, que la máquina está detenido, posiblemente porque está averiada o porque hubo un paro programado. Bloqueado significa que la pieza salió de la máquina, terminó su actividad, pero no puede pasar a la que sigue porque la máquina que sigue está ocupada. Entonces la máquina está cargada sin trabajar, pero como no hay un almacén intermedio, la pieza no puede salir para que se aproveche el tiempo en la máquina 1 y entre otra pieza. Entonces, detectar bloqueos va a ser bien importante después. Operando en color verde, que es que la máquina es activa, y el azul para inactivo o vacío, azul para cuando hay configuración o amarillo para espera. Multicapacidad se refiere a locaciones que tienen capacidad de 2 o más, que en este caso sería el almacén o la fila, porque pueden almacenar dos entidades o más. Aquí nada más tenemos detenido, totalmente apagado o descompuesto, o arriba, funcionando. Aquí puedes ver que ya cambió a la réplica número 2. Este botón de aquí es para activar o desactivar la animación.
Desactivar la animación hace que no se vean los gráficos corriendo y hace que el tiempo sea más rápido, pero aún así puedes ver que el tiempo no transcurre tan rápido. Si lo quisiera hacer más rápido, le tendría que cerrar este gráfico dinámico, ocurre más rápido, pero como son 15 réplicas, tendría que cerrar el gráfico 15 veces hasta terminar. Ahorita lo que voy a hacer es cómo lo hago para que ocurra mucho más rápido todavía. Me voy a ir a simulación, opciones, deshabilitar animación y le voy a poner correr. Y aquí puedes ver que las réplicas ocurren muchísimo más rápido. Al terminar la simulación te va a decir, ¿quieres ver los resultados? Y si tú le pones que sí, te va a mostrar el Output Viewer, que es la herramienta que tiene ProModel para enseñarte los resultados estadísticos y después analizar el sistema para saber si funciona adecuadamente o no. En un video más adelante te voy a enseñar qué es lo que contiene el Output Viewer, qué significan todos estos gráficos y para poder diagnosticar si el sistema funciona correctamente o no.